Hola, les habla Edgar Navarro y les doy la bienvenida al podcast El Espiritismo te explica. Las apariciones y las materializaciones son lo mismo. Dentro de lo que en el espiritismo conocemos como efectos físicos, eh, entendemos, analizamos, estudiamos ciertos efectos, ciertos eventos que se producen, que tienen su origen en la parte espiritual, pero a la vez también tienen su referencia en el uso de la materia como tal. Cuando hablamos de materia, hay que entender que la materia tiene diferentes estados, tanto la más etérea como la más densa, que es la que por lo general, y con la que convivimos, de hecho, es la que por lo general conocemos más. Lo cierto es que la materia nos rodea constantemente y está vinculada al espíritu desde su creación y por ello la capacidad del espíritu de manipular la materia etérea eh, viene a ser una de las tantas condiciones y de las tantas posibilidades que tenemos nosotros de hacer ya como en el momento en que entendemos lo que nos rodea, de que entendemos como cuando somos espíritus, cuando estamos desencarnados, etcétera. Los eventos de apariciones y de materializaciones, si bien parecieran ser lo mismo, se relacionan de alguna forma, pero no son exactamente iguales. Hablando de las apariciones, pueden darse de diferentes maneras. La más común es que la aparición sea visible a personas que no tienen una mediumnidad ostensible, es decir, no tienen la capacidad de la vista espiritual, por decirlo de la mejor forma. Pero lo cierto es que cuando un espíritu se acerca a personas que pueden tener la mediumnidad y que no saben que tienen esa capacidad de percepción, pueden activarla. Incluso en los procesos obsesivos, los procesos en donde se está acercando un espíritu para hacer daño, para generar una acción negativa sobre alguien, puede activar un aspecto mediúmnico y la persona puede apreciarlo sin necesidad de que ese espíritu realmente esté materializado. Es decir, no es visible a la vista común. Se presenta a esta persona, la persona lo ve y piensa que es una aparición porque no entiende de que es su capacidad mediúmnica la que está activa y puede percibir al espíritu. También está la posibilidad de que se genere ya un efecto más complejo y a este espíritu se le pueda apreciar a simple vista con, digamos, ciertas características, porque la aparición no es tan clara, siempre tiene una forma vaporosa, formas poco definidas. Allí sí hay una condensación de lo que es nuestro perispíritu, que viene a ser esa parte semimaterial que rodea al espíritu, que es moldeable a la mente, y ese espíritu puede condensar lo suficiente para ser visible a simple vista. En este caso sí estaríamos más cercanos a lo que es una materialización. ¿Cuál es la mayor diferencia? El mayor ejemplo es el que hemos vivido, sobre todo en la etapa de experimentación, de comprobación espiritual, que se dio a principios del siglo XX y que se extendió inclusive hasta los años 50, 40, 50, en donde se hacían sesiones espíritas para la materialización. Habían espíritus ya que acordaban con los mediums, se hacía una presentación, inclusive había prensa, había investigadores, científicos, para llevar el punto de la comprobación máxima sobre estos hechos de materialización. ¿Qué sucedía allí? Se necesita para este tipo de trabajos un medium de efectos físicos, pero en este caso es un medium de efectos físicos muy extremo en donde puede producir el suficiente ectoplasma que viene siendo una producción material de nuestro perispíritu y de nuestro cuerpo orgánico. Ese ectoplasma siempre es descrito como un fluido lechoso, blanquecino, que se expele por, digamos, los agujeros principales de nuestro cuerpo, viene siendo la nariz, los oídos, la boca. Es una emanación de fluido material que puede ser utilizado
por un espíritu desencarnado para hacer efectos físicos. Generalmente los espíritus lo usan sin nosotros darnos cuenta. El medium, por ejemplo, cuando es el caso de un poltergeist o de las barajundas, los ruidos, las perturbaciones que se generan en una casa, porque lanzan cosas, se mueven objetos. Allí el espíritu puede utilizar los fluidos de la persona que vive allí e incluso del medio ambiente y aplicar sobre material físico y movilizarlo. En este caso, el medium es consciente y produce el ectoplasma por su propia cuenta, por su concentración, logrando así una cantidad excedente de mucho fluido. Y en este caso hay un espíritu que tiene un conocimiento técnico sobre el uso de la materia, en este caso del ectoplasma. Se concentra, utiliza su capacidad espiritual y obviamente su posibilidad de hacerlo realidad, digamos así. Es cuando ya su mente está enfocada y puede hacerlo. Y logra acumular ese ectoplasma a su alrededor, materializando su forma periespiritual. Es decir, densifica lo suficiente esa forma periespiritual para que sea visible a la persona, que no necesariamente tiene que ser medio, simplemente a simple vista es fotografiable. De hecho, se sacaron moldes de manos, de pies, inclusive de rostros. Y la forma en que los espíritus se materializaban, digamos las características físicas, era que si bien era todavía con el color blancuzco del ectoplasma, eran formas muy definidas, reconocibles, y hacía que las personas pudieran entender de que era posible ese fenómeno, que podían tocar inclusive a ese espíritu, y que era simplemente un espíritu desencarnado que tenía la capacidad de presentarse y materializarse para poder comprobar no solamente la existencia del espíritu, sino también la existencia de fenómenos que poco se conocían y que aún no se conocen lo suficiente. Ya dentro de la misma doctrina espírita se han hecho investigaciones, pero falta conocer mucho más sobre las posibilidades del ectoplasma y obviamente la capacidad de la mentalización y el uso de la voluntad para poder llevar a cabo estos fenómenos. Lo cierto es que entonces la materialización se diferencia a la aparición, es porque es un hecho mucho más complejo. Hay una referencia que es táctil, es visible, es medible, puedes tomar muestras inclusive, y en una aparición sencillamente es una visualización de ese perispíritu de un desencarnado, y no pasa de unos segundos, no pasa de un momento. En el caso de las materializaciones podían estar mucho tiempo en ese proceso. El medium, por supuesto, quedaba muy cansado porque estaba aportando muchísimo de sus condiciones y al final terminaban teniendo que recomponerse, alimentándose, tomando mucho líquido, porque estaban brindando mucho fluido. Este tipo de mediums, por cierto, también son medios que pueden utilizar esa capacidad para las curaciones espirituales. En este caso, ya no solamente pueden asistir a la parte periespiritual, sino también al cuerpo físico, al orgánico, porque pueden aportar la suficiente cantidad de células sanas para hacer un proceso de curación, de sanación. Y obviamente estos medios son pocos, no hay tantos medios que tengan esa capacidad fluídica. Y por eso los mismos eventos de las materializaciones eran escasos y eran medidos, eran muy organizados para poder lograr llevar a cabo ese tipo de experimentaciones. ¿Por qué no se hacen ahora? Porque esa etapa se supera y la búsqueda ya del conocimiento espírita se centró más que todo ya en la condición de cómo aplicar verdaderamente la forma de regenerarnos espiritualmente y seguir entendiendo obviamente los fenómenos que se producen, pero ya esto está como mucho más claro y necesitamos la aplicación real
de lo que es bueno para nuestro progreso espiritual, que ya lo había dicho el mismo Jesús a través de su ejemplo, y que siendo él mismo también un espíritu que podía manipular la materia que le rodeaba y llevar a cabo muchísimos fenómenos que son explicables a través de justamente esto que estoy contando, porque a través de la manipulación de la materia etérea, él podía hacer las curaciones, él podía materializar cosas, él podía hacer un montón de procedimientos ya por sus condiciones morales y sus condiciones espirituales. Entonces, ya para conceptualizar mejor, la aparición y la materialización no son precisamente lo mismo, tienen funciones distintas, digamos así. La aparición tiene ya una relación más directa con las personas a quien se les muestra ese espíritu. Ya la materialización sí es algo mucho más definido, más concentrado en unas demostraciones, en una experimentación. Entonces quedamos abiertos, como siempre, a cualquier pregunta, a cualquier duda sobre este tema y sobre todo los que hemos estado tocando durante el podcast en general, y que todo pueda ser útil para llevar a cabo su investigación, su entendimiento de cosas que podían escapar a lo que ya habían estudiado antes. Muchas gracias.